Perdón, ya estamos de regreso. Tuvimos aquí una falla técnica. Les ofrezco una disculpa. Esperemos que ya se normalice esto. Así es que estaba diciendo entonces que nuestras decisiones, la manera en cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos vestimos, lo que comemos, todo y cómo lo comemos incluso, en gran parte de las veces o la gran mayoría de las veces tiene que ver con el que dirán. Y en este caso que leíamos acerca del Evangelio de Juan, donde Pedro le dice al Señor Jesús, Señor, nos está siguiendo Juan. Y entonces Jesús le dice, ¿a ti qué? O sea, ¿a ti qué con que nos siga Juan? Incluso se generó un rumor acerca de que Juan no iba a morir. O sea, el mismo Juan lo aclara en el Evangelio y dice, no, no es eso lo que quiso decir Jesús, que no iba a morir, sino lo que quiso decir Jesús es que a ti qué te importa que Juan me siga. Tú sígueme y ya, ocúpate de seguirme tú, no te preocupes por quién más viene siguiéndonos. O sea, tú ocúpate de seguirme. Pero este ejemplo que leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, realmente tiene que ver mucho con nuestro comportamiento en muchas de las cosas que hacemos, porque nos preocupa quién nos está viendo, si nos van a aprobar, si nos van a calificar. Hace algunos años ya yo les había compartido en la iglesia un mensaje que se llama con audiencia de uno, con público de uno, haciendo énfasis o haciendo referencia a que nos preocupa mucho toda la multitud de gente que nos está mirando, pero no nos ocupamos de darle buen testimonio o que nos olvidamos de que es Dios también quien nos está mirando. Pedro se preocupa porque lo sigue Juan, como si Jesús no se hubiera dado cuenta que Juan los viene siguiendo. Por supuesto que Jesús se da cuenta. Y no dice nada al respecto, no dice nada acerca de que de que Juan esté siguiéndolos a ellos. No menciona nada, pero a Pedro sí le preocupa que Juan los venga siguiendo. Y muchas cosas que nosotros hacemos las hacemos porque nos preocupa. Tenemos miedo al qué dirán. Tenemos esa preocupación de qué van a pensar los demás acerca de nosotros, qué van a decir acerca de nosotros. Y muchas de las nos dejamos de hacer. El miedo se siembra en nuestros corazones y dejamos de hacer muchas cosas por causa de que tenemos temor al que vayan a decir. Hay algo de lo que podría yo jactarme si pudiera jactarme de algo. Eh, no es por presunción, pero creo que durante mi adolescencia y mi juventud yo me atreví a hacer muchas cosas. Yo era muy atrevido, me atreví a hacer cosas. Creo que eso mismo me llevó a tener muchos problemas o a tomar malas decisiones. El que fuera yo muy atrevido y creyera que podía hacer ciertas cosas. Así es que me subía a un árbol, caminaba en una barda, jugaba con cosas riesgosas, me atrevía a hacer experimentos, probaba alimentos que no había probado antes, cosas que no era muy común que yo hiciera. O sea, si tuviera una preocupación sería que me fueran a regañar mis papás, pero puesto que muchas cosas las hacía con su consentimiento, las que no hice con su consentimiento fueron las que me llevaron a tener problemas. Pero hice muchas cosas, jugaba, tenía esa libertad por parte de mis padres de jugar, de experimentar, de crecer, de aprender, de querer participar de algunas otras actividades que me involucraba. Si me gustaba, iba a teatro, iba a música, iba a danza, este, me involucré en muchas, me iba de campamento y mis papás me daban ese permiso para hacer todo eso. Entonces me sentía con esa libertad. Nadábamos, mi papá nos enseñó a nadar desde muy pequeños, entonces nos metíamos al mar, al río, a la alberca, como sea, nos atrevíamos a hacer muchas cosas. Y una de las cosas que eso formó en mi carácter es que lo que menos me preocupaba es lo que dijeran los demás. Creo que esa ayuda de mis papás, de darnos cierta libertad o apoyarnos para que no fuésemos tan eh, miedosos en algunos aspectos, provocó que nos sintiéramos con libertad para hacer más cosas. Ahora, no estoy diciendo que siempre fuimos perfectos, nos equivocamos, yo cometí muchos errores, creo que esa intención, esa buena intención de mis padres de hacernos unas personas libres, libres pensantes, con pensamiento crítico, con tomar nuestras propias decisiones, creo que también generó ciertas malas decisiones.
Entonces, sí sé y hoy creo que soy padre, hoy que conozco a mis hijos y que me doy cuenta que sí se tiene que dar libertades, pero también se tienen que poner límites. Eso también lo sé. Y sin embargo, creo que como padre también he cometido ciertos errores. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque una de las cosas que nos hace ser temerosos ante el qué dirán es la forma en cómo nos educan nuestros papás. Los miedos que tienen nuestros padres son miedos que se siembran en nuestros corazones, a menos que rompas con ellos. Si nuestros padres nos dan ciertos temores al qué dirán, la manera en cómo vistes, cómo comes, qué haces, cómo lo haces, cómo te expresas, cómo te comportas, por miedo, no por educación, no por tener cultura, no por tener un protocolo de comportamiento, no, por miedo, porque ellos traen miedos, traen inseguridades y no las comparten, nosotros crecemos con esos miedos. Y nosotros al mismo tiempo compartimos esos miedos con nuestros hijos y les sembramos esos miedos. Eso es algo que pasa por generaciones. Y sin embargo, uno de los problemas serios en la toma de decisiones es el que dirán. En la, yo creo que puedes ser atrevido, yo creo que te puedes atrever sin miedo a hacer muchas cosas, como Juan se atreve a seguir al maestro y a Pedro sin ser llamado, sin ser invitado, lo llama la inquietud a Juan, quiere saber qué está pasando. El maestro ha resucitado, el maestro se ha levantado de los muertos, ha estado con Pedro hablando durante la cena, esta cena casual que se improvisó ahí a la orilla del lago comiendo pescado a las brasas, ahí están de la convivencia y resulta que Jesús invierte tiempo para hablar con Pedro. Esto le llama la atención a Juan y de repente todavía Jesús, después de haber hablado con Pedro, siendo Juan el discípulo amado, ¿por qué no lo involucró en esta conversación? Y y como no lo involucra, se siente curioso al saber qué está pasando con Pedro. Jesús llama a Pedro, le dice, sígueme, y empiezan a caminar y Juan lo sigue a la distancia. Este atrevimiento, eh, eh, esta intención de Juan de saber qué está pasando, nos demuestra que Juan se pudo haber equivocado, pudo haber sido reprendido por Jesús, pudo haber sido reprendido por Pedro, tener problemas con el apóstol Pedro. Él mismo se hubiera sentido invasor quizás o curioso, chismoso de lo que estaba sucediendo con Pedro. Y sin embargo lo sigue, va detrás de ellos y Jesús le dice a Pedro, a ti qué, no importa, déjalo. Entonces, el ser atrevido para hacer ciertas cosas, el atreverte sin miedo al que dirán los demás, creo que te puede ayudar a experimentar o a tener un carácter quizás más valiente, perdón si uso esta palabra, quizás no está bien aplicada, pero no vivir con miedo nos permite ser atrevidos a hacer cosas. Pero ojo, el ser atrevido no significa que seas imprudente. Necesitamos prudencia. Quiero leerte algo acerca de quiénes son las personas prudentes. Una persona prudente es quien piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, una persona prudente mide las consecuencias, pero no significa que vivimos con miedo. Ah, soy prudente, no lo hago. No, ¿por qué no lo haces? Porque tengo miedo. No, eso no es ser prudente, eso es tener miedo, eso es ser cobarde. Una persona prudente es una persona que mide las consecuencias y considera las consecuencias y puede incluso hacer algo para que no haya consecuencias graves. Esa es una persona prudente. No significa que no lo hace porque es prudente. Significa que mide las consecuencias, busca la manera de resolverlo y busca la manera de que suceda algo, pero sin perjuicios, sin perjudicar a nadie, ni a él mismo, ni a nadie más. Entonces, necesitamos ser prudentes, no miedosos, sí prudentes. Y entre más prudentes seamos, entre más prudentes podamos comportarnos, podemos atrevernos a hacer más cosas, sin daño a nadie, sin perjudicar a nadie. Entonces, el miedo al que dirán nos impide hacer muchas cosas. Le pongo un ejemplo visible para ustedes en este momento. Lo más prudente para mí sería callarme la boca, terminar la transmisión, irme a descansar y que esta nariz se me destape y quizás en otro momento tener esta transmisión. Pero no quiero dejar pasar esta semana sin que haya transmisión. Entonces,
alguien podría decir, pues qué imprudente. No, la verdad es que yo quisiera poder tener la nariz destapada, poder hablar con libertad como lo hago en otros momentos. Pero yo ya consideré, ya medí de manera prudente hasta dónde puedo llegar, lo que puedo alcanzar, y sé que en algún momento tengo que parar la transmisión porque ya no voy a poder hablar. Entonces quiero aprovechar para hablar y compartirles lo que Dios puso en mi corazón para esta semana. Así es que no vivamos con miedo por el qué dirán. ¿Qué podemos hacer? Siempre van a hablar de nosotros, siempre van a decir las cosas acerca de nosotros. Consideremos el consejo de nuestro Señor Jesús, que habla en Mateo, y perdón si me voy rápido, pero quiero aprovechar el poco tiempo que tenga la posibilidad de hablar, porque se me va a volver a tapar la nariz y ya no voy a poder hablar. Entonces, ah, dice Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En la bienaventuranza de nuestro Señor Jesús, en esta bienaventuranza el Señor Jesús dice: son bienaventurados cuando hablen mal contra ustedes mintiendo. La gente siempre va a hablar de nosotros. Lo único que te tienes que asegurar es que lo que estén diciendo sea mentira. ¿Cómo pueden hablar acerca de nosotros? Diciendo que te ves mal. Ahora, probablemente para sus gustos tú no te ves bien. Para sus gustos, la manera en cómo vistes, la ropa que usas, el color de tu cabello, tu talla, tu estatura, tu peso, a lo mejor a la gente no le gusta. Eh, y van a hablar de eso, porque no les gusta tu forma de ser, no les gusta tus habilidades, tus capacidades, no les gusta tus talentos, y entonces van a hablar en contra de ti porque no les gusta lo que están viendo. Y como no les gusta, siempre van a hablar. A su percepción o en su apreciación de las cosas o en sus gustos, ellos tienen un pensamiento distinto y siempre van a hablar. El Señor Jesús dice: cuando lo hagan, cuando hablen de ustedes de manera equivocada, lo hacen mintiendo, entonces no deberían de preocuparse porque lo hagan así. Si la percepción de esa persona es diferente a tu percepción, si a ti te gusta el amarillo y te gusta vestirte de amarillo, y tú dices, es que el amarillo me encanta porque me gusta, y la gente dice, pero es que el amarillo, qué ridículo, ¿cómo siempre andas de amarillo? Hace poco les decía a los hermanos en la congregación que yo veo los videos que transmitimos y siempre sale una miniatura, o sea, una imagen congelada acerca del video durante la transmisión. Y me doy cuenta que muchas de las transmisiones salgo con la misma ropa. Y entonces, si tú ves un video, esa miniatura del video, te vas a dar cuenta que por lo menos en lo que va del año, unas 5 o 6 veces salí con esta playera roja. Y otras 6 con la azul. Y otras 10 con la negra. Y así te puedes fijar todo el año o con el suéter gris o con el saco mismo o con la camisa misma. Y mucha gente dice, es que, bueno, que no piense en la ropa, que no se da cuenta que lo estamos viendo. Digo, la verdad es que eso es lo que menos me preocupa, porque no estoy pensando en la ropa que voy a usar para proyectar una imagen acerca de cómo visto. Lo que me importa es que escucha lo que te estoy diciendo y que eso te bendiga. Si ahorita tú me preocupara porque me estás viendo que estoy con un papel limpiándome a cada rato tratando de poder hacer esta transmisión y eso me preocupara, entonces tendría que parar la transmisión y decir, ya basta, nos vemos, hermanos, que Dios les ayude y les bendiga, pero no estaría haciendo este esfuerzo que quiero hacer para dejarte una palabra en tu corazón. Hermano, hermana, lo que te diga la gente, lo que digan los demás, debes de asegurarte que lo hagan mintiendo. Porque tú estás convencido, porque tú estás seguro, porque tú eres prudente acerca de lo que vas a hacer, porque has considerado todas las posibilidades, porque has considerado todas las consecuencias de lo que puede pasar. Y entonces tu decisión se centra en que ya lo consideraste, que fuiste prudente. Y como fuiste prudente, entonces no debería de preocuparte el que diga la gente. Es verdad, hay cuestiones como cuidar nuestra salud. Es verdad que yo no debería estar haciendo esto porque es incómodo para ti. Bueno, quita la imagen y escucha lo que te estoy diciendo. No veas lo que yo estoy haciendo limpiándome la nariz, por causa de este moco que no me deja. Decir moco es incorrecto. Ay, ¿cómo dijo moco? No puede ser. Bueno, si me preocupara tanto el asunto de agradar a la manera de hablar o que mis palabras fueran las más correctas, las más agradables para tus oídos, entonces me olvidaría de ser un pastor o ser un predicador, porque entonces no te estaría hablando desde mi corazón, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he recibido de parte de Dios para compartirlo contigo.
Estaré más preocupado por ser un gran orador, de tener el mejor escenario. Te comparto este escenario que alguien una vez ya me dijo, oiga, pastor, ¿de qué es ese cartón que está ahí atrás? Pues es de algo que compramos y guardamos el cartón y ahí se quedó. Y no lo he movido porque tengo que mover ese escritorio, porque tengo que mover el sillón, porque tengo que mover varias cosas. Por eso no lo he sacado. Podríamos hacer una gran decoración acá atrás para que te pareciera agradable a ti. Y entonces todo lo que hacemos, todo lo que digamos, todo lo que enseñemos tendría que ser en torno a que, en base a lo que dice. No saben la cantidad de mensajes que nos llegan. Algunos nos los publican ahí, algunos nos los mandan en privado, llegan en correo o llegan en WhatsApp diciendo, es que yo te empecé a oír, pero ahora ya no te escucho porque dijiste algo que no me gustó. Bueno, la verdad es que no esperamos cambiar el mensaje por lo que nos digan. No esperamos que la gente se quede en la congregación por lo que por lo que nosotros escuchamos lo que dicen y entonces nos preocupa lo que dicen y cambiamos el mensaje. No, seguramente el mensaje te va a confrontar y el mensaje te va a desafiar y vas a tener que mejorar tu comportamiento porque lo que estamos buscando es compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que creo con todo mi corazón, ay, perdón, creo con todo mi corazón que te puede bendecir, que te puede ayudar a tener una mejor vida. Así es que sí me preocuparía el que dirán. Sí es verdad que tienes que dar una imagen, sí es verdad que la gente tiene que sentirse agradable en el lugar que está, en el lugar donde se congrega. Sí lo sé, lo enseña la hermenéutica acerca de cómo debe de ser un predicador, qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. En fin, sé eso, lo conozco, lo he estudiado, pero a lo largo de los años creo que eh, lo que menos me preocupa es el que dirá. Y creo que las voces más importantes, la de mi esposa, la de mis hijos, que podría decirme, papá, es que tú dijiste, papá, es que te oíste así, papá, es que esto, lo otro, probablemente sí sea para considerarlo, tampoco soy necio y digo, no me importa el que dirán, eh, como aquella canción que decía, la gente me murmura, me critica, quién sabe cuál, y decía, ¿a quién le importa? No, claro que me importa, pero no vivo con miedo por el que dirán. El miedo no delimita mi carácter o mi conducta o mi comportamiento. Y eso es lo que debe de importar. Que no sea el miedo el que te haga cambiar. Si necesitas cambiar, si necesitas mejorar tu comportamiento, mejorar tu carácter, necesitas aprender, necesitas hablar con mayor prudencia, con mayor elocuencia. Claro, tienes que prepararte, tienes que cambiar hábitos y tienes que estudiar y ponerte a hacer cosas diferentes. Pero no el miedo al qué dirán, no debe de ser lo que nos mueva, ni para vestir, ni para hablar, ni para comer, para hacer las cosas que tienes que hacer. Lo que tienes que cuidar es que aquel que te observa, que es Dios, esté contento con lo que haces y que lo que haces glorifique a Dios. Mucha gente va a criticarte, mucha gente va a hablar de ti, mucha gente te va a juzgar por quién eres, va a chismear de ti, va a hablar mintiendo acerca de ti. Y Jesús dice, siéntete bienaventurado porque lo que están diciendo es mentira y yo daré testimonio de ello. Quiero ponerte un ejemplo. eh, del, en el libro de Números, perdón, se me fue por un momento. En el libro de Números, capítulo 12, perdón, otra vez me disculpo por esta gripa que me está dando lata. Números capítulo 12, versículo 1 al 16. Este pasaje seguramente ya lo has escuchado. Y muchas veces los predicadores lo usamos con tal de justificarnos a nosotros mismos. De decir, no hables contra el siervo de Dios, no critiques al siervo de Dios, no te pongas a murmurar del siervo de Dios, porque te va a caer la maldición, porque te va a caer la lepra, porque Dios te va a juzgar. Y entonces lo usamos, este pasaje lo usamos para enseñar eso. Pero yo quiero hoy ponerte la otra cara de la moneda. Lo que sucedió con Moisés. ¿Qué es lo que hizo Moisés a causa de aquellos dos hermanos suyos, María y Aarón, que murmuraron contra él? Y si tú lees el texto, dice el Números capítulo 12, si tienes oportunidad de leer tu Biblia, en Números capítulo 12 dice, ay, perdón, disculpen esto, ay, perdón, perdón, Números capítulo 12, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés.
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer egipcia. Algunos historiadores dicen que era una mujer de color negro, o sea, de piel oscura, de piel negra o de raza negra. Lo que podemos entender es que era egipcia. Ahora, entiéndase esto. Hubo gente del pueblo de Egipto que salieron con los israelitas cuando salieron de la esclavitud en Egipto, perdón, y salieron con ellos. Ahora, Aarón y María, pues no eran así como que muy amigos de los egipcios, pero los hicieron esclavos por muchos años. Entonces, imagínense, ahora Moisés se casa con una mujer egipcia. Podríamos decir, se casó con el enemigo. Entonces, Aarón y María empiezan a hablar de Moisés, cómo este hombre de Dios pudo cometer semejante error. Cómo este hombre al que Dios le habla se pudo equivocar de tal manera. Entonces, si a Moisés, que es el escogido de Dios, es el libertador de Israel, se pudo equivocar de esta forma, pues nosotros que somos simples mortales, también podríamos escuchar la voz de Dios. Y entonces Aarón y Moisés, perdón, Aarón y María, se les ocurre empezar a murmurar acerca de Moisés. Y aunque sabemos, y como consejo extra en esta enseñanza, te podría decir que no hables de ningún hombre de Dios, no los critiques, no los juzgues, por supuesto, no te metas en problemas. Te lo puedo decir como consejo. No ese es el mensaje, ni es eso lo que me quiero enfocar, pero es necesario que lo sepas. Más vale no hacerlo, no ganamos nada. No ganamos nada al juzgar a una persona. Y mire que soy pastor, y mire que yo predico. Entonces, no es que me esté defendiendo y les estoy diciendo no hablen de mí, o no me juzguen, o no me critiquen porque les va a caer la maldición. No, oramos. Nosotros oramos para que ustedes sean libres y sean bendecidos. Pero por precaución, por cuidado, por integridad de tu corazón, no lo hagas. No juzgues a ningún hombre de Dios ni a ninguna mujer de Dios, pero tampoco a ningún ser humano. No tendríamos que ser jueces y verdugos de los demás, ni andar criticando a los demás. Ok, solo lo dije como consejo. Pero déjame seguir leyendo lo que dice el libro de Números, capítulo 12. Dijeron, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y entonces esto lo oyó Jehová. Y quiero hacer énfasis en esto de que Dios lo oyó, no porque Dios no oiga, perdón, no oiga las demás conversaciones que nosotros tenemos, ni las charlas, ni los pensamientos, ni las palabras que salen de nuestra boca. No, Dios siempre escucha, pero el hecho de que Dios haga énfasis en esta parte, de que Dios oyó la conversación de María y Aarón, que estaban hablando mal de Moisés, el que la Biblia haga énfasis en que Dios lo escuchó es para hacernos notar a ti y a mí que Dios está atento a todas las conversaciones y que Dios pone atención y mucho cuidado en lo que nosotros hablamos de los demás. Entonces, María y Aarón empiezan a hablar de Moisés, empiezan a juzgar a Moisés y dicen, ¿que no Dios ha hablado también a través de nosotros? Solo Dios habla a través de Moisés. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dicen? Porque Dios había hablado a través de ellos. ¿Cómo? María hizo un canto extraordinario cuando cruzaron el Mar Rojo y está escrito ahí en el libro el libro de Éxodo, cuando cruzan el Mar Rojo y entonces María empieza, perdón otra vez, María empieza a cantar. Eh, y ese canto es un canto maravilloso que hoy, hasta el día de hoy, cantamos. Y ese canto que María canta, no cabe duda que es un canto de inspiración divina. Ok, entonces María dice, Dios también habla a través de mí. Aarón dice, yo he hablado al pueblo en nombre de Dios. Las cosas que Dios me ha dicho, bueno, que le dijo a Moisés que yo dijera, yo las he dicho. Entonces Dios también ha hablado a través de mí. Y entonces tienen razón los dos al decir que Dios ha hablado a través de ellos. Tienen razón los dos al decir que Dios puede hablar a través de cualquier persona que se disponga a ser un instrumento de Dios. El problema no es ese. El problema no es que Dios te use. El problema no es que Dios te use para orar por un enfermo, que te use para dar la palabra, para hacer un video como este y transmitir el mensaje. Ese no es el problema. El problema que está presentando cuando dice Dios los escuchó es que ellos creían que por causa de que Dios los había usado, ellos podían menospreciar a Moisés. Ese es el problema.
Entonces, cuando nosotros somos usados por Dios y decimos, Dios me usa, o Dios me está usando, o Dios ha usado mi vida para bendecir a otros, eso no significa que menosprecies a aquellos a quienes Dios también usa, sino que seamos conscientes de que solamente somos vasijas de barro. Ya Pablo nos lo explica en el Nuevo Testamento, que solamente somos eso, vasijas de barro, que la gloria es del Señor, que en la casa de Dios hay vasijas de barro, hay vasijas de plata, hay vasijas de oro, hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra, y que Dios usa como Él quiere, a quien Él quiere. Pero creer que porque ya Dios me usó, puedo menospreciar a cualquier otro, que porque Dios ya me habló, puedo menospreciar a cualquiera, porque Dios me bendijo, porque Dios me sanó, puedo menospreciar a cualquiera, ese es un grave error, ese es un problema de chisme, de argüende, de crítica, de juicio contra los demás, y eso a Dios no le agrada. Contra cualquier otro, pues no solamente contra el siervo de Dios o contra la mujer de Dios, sino contra cualquier persona. Y el mismo Señor Jesús lo dijo: oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que hable contra su hermano, aquel que juzga a su hermano, es como si lo asesinara. Aquel que llama fatuo, aquel que chismorrea de su hermano, es como si asesinara. Esas son las palabras de Jesús. Entonces, eh, no solamente es hablar contra los hombres y mujeres de Dios, sino contra cualquier persona con la que nosotros creemos que podemos ser superiores. El chisme, el hablar de otros, es porque creemos que somos superiores. El hablar de alguien más es porque creemos que somos superiores. Entonces, cuando alguien habla de ti, es porque esa persona cree que es superior a ti. Cree que puede hablar de ti porque, no sé, se siente mejor que tú, porque habla mejor que tú, porque se compró mejor ropa que tú, porque tiene un mejor carro que tú, porque ese día le dio el sol en su ventana y a ti no te dio el sol. Entonces, cuando alguien habla de ti, cuando alguien empieza a juzgarte y a criticarte y a murmurar de ti, es porque se siente superior. Ese es el problema. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: nadie se considere a sí mismo superior a su hermano. Antes bien, considera a tu hermano superior a ti mismo. Ve primero por tu hermano y luego ves por ti. Esa es la enseñanza del Evangelio de Cristo. Eso es lo que predicamos, eso es lo que deberíamos de vivir. Entonces, como somos blancos de la crítica, o somos blancos de la murmuración o del juicio de los demás, somos blancos del qué dirán, nos preocupa el qué dirán. Y muchas veces hay gente que habla de otros para que la otra persona no hable de él. Es decir, me adelanto a criticarte antes de que tú me critiques. Me adelanto a hacer un chisme de ti antes de que tú hagas un chisme de mí. Y eso es lo que piensa mucha gente. Perdón, denme un minuto. Ay, perdón, a ver si esto me permite seguir hablando. Perdón, les decía al principio que ayer por cuestiones de trabajo no pudimos hacer la transmisión, y hoy que quería hacer la transmisión se me cerró completamente la nariz, pero no quería dejar pasar otro día que se me fuera esta semana sin poder hacer esta transmisión. Así es que perdonen esta mala, mala postura, mala imagen que ustedes están recibiendo ahí. Así es que no me preocupa lo que ustedes puedan decir, solo espero que no sea incómodo para ustedes. Así es que ténganme un poquito de paciencia. Entonces, volvemos a María y a Aarón. Ellos creen que Moisés se equivocó, que ellos están en un nivel de perfección, que no han cometido semejante error como el de Moisés. Es decir, Moisés se equivocó. Ellos también se habían equivocado muchas veces, de muchas formas. Pero ahora Moisés se equivocó. Él fue el que cometió el error de casarse con una mujer egipcia. Entonces, como se equivocó, ahora ellos, como si hubieran subido un peldaño más arriba, y entonces ahora miran hacia abajo a Moisés y dicen: ¿acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? ¿Solo Dios puede hablar a través de Moisés? Claro que no, Dios puede hablar a través de quien sea. Les decía el domingo a los hermanos en la congregación, puede hablar a través de un burro. Así es que no es que nos sintamos superiores, o esa condición de superioridad nos dé la libertad de poder hablar de los demás. Ok, aquellos que te juzgan, que te critican, o que murmuran de ti, o que hablan de ti a tus espaldas o de frente, es alguien que cree que es superior a ti.
porque conocen tu pasado, porque conocen tu historia, porque saben que te has equivocado, porque han visto los errores que cometes, te descubrieron cometiendo un error o un pecado, y entonces se sienten con la libertad de juzgar. En la iglesia muchas veces pasan muchos errores o pasan muchas equivocaciones, y los que creen que llevan cierta espiritualidad o creen que van mejor espiritualmente, se atreven a juzgar a los que llevan cierto retraso, y entonces hablamos a las espaldas. Bueno, en nuestra comunidad no lo he visto, no me he enterado, pero no se trata de juzgar a los demás, no se trata de murmurar de los demás, de ver en qué se equivocan y sentirnos nosotros superiores a ellos porque vamos ciertos pasos hacia arriba. Es lo que hizo Aarón y María al mirar hacia abajo en el escalón que ellos creían que estaba Moisés. Y entonces viene la actitud de Dios, viene la respuesta de parte de Dios. Y esto es lo que quiero que observes muy bien. Dice la palabra del Señor. Versículo 3. Y aquel varón, estoy en Números capítulo 12, ahora el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la columna, descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando hay entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo. ¿Por qué pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo, déjenme, me voy para acá. Y dijo, me quedé en el 11. Y dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Qué interesante que Aarón, ahora siendo el sacerdote de la casa de Israel, ahora Aarón le dice a Moisés, le dice, Señor, no pongas este pecado sobre nosotros. Es decir, no lo hagas visible. Cuando fue Aarón y María los que estaban haciendo visible el pecado, según ellos, el error que cometió Moisés de haberse casado con una egipcia. Y entonces Aarón le dice ahora a Moisés, no pongas sobre mí este pecado, es decir, no me descubras el pecado que hemos cometido, no lo pongas como una carga sobre nosotros. Y dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como la que nace, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que reunió a María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esta historia a mí me gusta mucho tratar de desmenuzarla todo. No me alcanza el tiempo, no me va a alcanzar la voz ni la nariz destapada para poder explicarlo todo, pero quiero decirte cosas importantes de este texto. Primero, Aarón y María creyeron que eran superiores a Moisés, porque Moisés se casó con una mujer que para ellos no debió de haberse casado, y se casó con una mujer egipcia. Por la ley, por los mandamientos, por lo que Dios había dicho, no te casarás con una mujer de otro pueblo, no te unas en yugo desigual, en fin. Ellos creyeron que Moisés se había equivocado y dijeron, bueno, ya se equivocó. ¿Acaso Dios no puede hablar a través de nosotros? Es decir, Dios lo desecha a él y nos va a usar a nosotros. Moisés se equivocó, Dios nos va a usar a nosotros. Y muchas veces eso pasa porque aquellos que juzgamos o que criticamos a los demás, que empezamos a mirar los errores de los demás, nos ponemos en este peldaño de estatura, de creer que somos mejores que otros y empezamos a mirar los errores de otros. Por eso el Señor Jesús dijo, eh,
que no miremos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, sino que quitemos la viga que está frente a nuestro ojo para poder ayudar después a nuestro hermano. El error que cometemos muchas veces es que nos sentimos superiores porque el otro se equivocó y lo único que pasa es que nuestro pecado no ha sido descubierto. El pecado para Aarón y María de Moisés de haberse casado con una mujer egipcia, el pecado era visible, estaba a la vista, no se podía esconder esa mujer, no podía, Moisés no la tenía escondidas, estaba casado con ella y seguramente se paseaba con ella y andaba en el campamento con ella y tenía una vida con ella. Entonces era visible lo que Moisés estaba haciendo. Pero María y José creyeron que su pecado no era tan visible o no era tan grande o tan malo como lo que Moisés acababa de hacer. Así es que se atrevieron a hablar de Moisés. Y eso es lo que Dios muestra a través de esta situación o este caso, donde ah, los llama y los llama fuera del campamento. Esto me parece extraordinario de parte de Dios, porque lo hace fuera del campamento. Y yo creo que si hubiera habido redes sociales y María y Aarón aquí tomándose una selfie diciendo aquí, este, con mi hermano Aarón, quienes somos superiores a Moisés, tomándose una foto y tomando una foto de Moisés, este Moisés que se equivocó, este predicador que está cometiendo error o que está en pecado. Si hubiera redes sociales, Dios hubiera apagado las redes sociales y hubiera dicho, se salen de las redes sociales y esto lo vamos a hablar en persona, no en redes sociales. No lo vamos a publicar en Twitter, no lo vamos a publicar en Facebook. Esto se arregla en casa. Esto lo vamos a hacer entre nosotros, no delante del pueblo. Y eso es lo que hizo Dios con Aarón y con María. Lo sacó del campamento. Lo saca del campamento y afuera del campamento baja la nube que cubría el campamento, baja la nube y los cubre a ellos. Es decir, lo hizo más privado. El asunto era una corrección en privado para Aarón y para María. A mí me encanta esto porque así son las correcciones de Dios. El que te evidencia, el que te pone en público, el que te avergüenza es Satanás. Dios no te avergüenza. Dios te corrige y te señala. Y dice, hay consecuencias. Dice, si su padre le hubiera escupido o hubiera escupido en el rostro de María, no estaría en vergüenza por 7 días. Al menos 7 días en una afrenta, porque la afrenta, el que el papá deshonrara de esa manera a su hija, ella tendría que sufrir la afrenta y tendría que ser avergonzada y la gente estaría hablando de eso en todo el campamento por 7 días. Así es que Dios le dice a María, tendrías que sufrir la afrenta, tienes que ser consciente de que lo que hiciste no fue correcto y entonces ahora vas a estar fuera del campamento para durante 7 días. Y la tiene fuera del campamento. El pueblo, ¿qué habrá hecho María? ¿Qué habrá sucedido? Nunca se dieron cuenta qué pasó. Solamente supieron que estaba fuera del campamento. Algunos ni cuenta se habrán dado. Se habrán dado cuenta los del círculo cercano, los que tenían contacto con María, los que tenían contacto con Aarón y con Moisés. Seguramente preguntaron, ¿dónde está María? Ah, está fuera del campamento. Y no avanzaron, no se movieron nada, que vámonos, porque aquí el que no está listo se queda. Nada, se esperó el campamento, todo el pueblo se esperó hasta que María estaba lista para volver. Y volvió. Y la enseñanza de esto es que Dios es amor. Dios tiene misericordia de nosotros. Él juzga con justo juicio, no con nuestro juicio, no la manera en como nosotros juzgamos a los demás. Entonces, lo que me queda claro de esta lección, que habrá siempre quien hable de nosotros, habrá siempre quien hable mintiendo, juzgando, condenando nuestras conductas, señalando nuestros errores, nuestras equivocaciones. Por supuesto que siempre habrá alguien que juzgue lo que hacemos y cómo lo hacemos. Siempre habrá eso, siempre va a existir eso. Pero Dios siempre está al pendiente. Dios siempre escucha. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y esto me lleva a una cita más que quiero compartir con ustedes. Gracias a los que se están conectando, gracias a los que nos siguen, gracias, de verdad, perdón si me ven que estoy batallando con este moco increíble que de verdad quería evitarlo, pero llegó. Y por más que quise que no estuviera a la hora de la transmisión, aquí está dándonos lata. Así es que perdón por esta vergüenza de estar limpiando mi nariz, que es poco correcto en una transmisión en vivo y tan de cerquita la cámara. Así es que solo escuchen, quiten la imagen y solo escuchen lo que estoy diciendo. No le hagan mucho caso a esta imagen. Ah, en fin, tenía que decirlo. Ok, eh, a veces nosotros pensamos, nos preocupa mucho el qué dirán.
y creemos que el que dirán, el que va a decir la gente de nosotros es determinante en nuestras vidas. Hermano, lo que hagas, hazlo con prudencia. Si vas a hacer algo, si a ti te gusta vestir de cierta manera, hazlo prudentemente. Hoy el pensamiento feminista dice que por qué una mujer tiene que vestir recatadamente, por qué no puede usar la ropa que le guste, por qué no puede usar, verse como le gusta verse por miedo a una violación o una falta de respeto. Creo que es prudencia. Ser prudente también implica, no soy machista, yo creo que una mujer puede vestirse como quiera, pero una mujer también tiene que ser prudente. Un hombre tiene que ser prudente para no andar en lugares donde no tiene que andar. En fin, creo que eso lo dejaré para otro momento. Pero quiero decirte que si la gente va a hablar de ti, si la gente te va a juzgar por cómo te vistes, por cómo te ves, por lo que haces, hermano, hermana, deja que Dios te defienda. Deja que sea Dios el que defienda tu causa. Dice la palabra del Señor. Perdón, dice la palabra del Señor. Ah, en Romanos, déjeme leerle Romanos. Ah, ah, ah. Gracias, hermana Irma. Yo quisiera que no estuvieran teniendo que soportar esto, pero gracias, de verdad, gracias por sus palabras. Bien, Romanos capítulo 12. Vamos a leer versículo 9 al 21. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced. ah, ah, Hola, Ian, perdón, es que no he saludado a nadie, me están llegando apenas los mensajes. Dice Ian, hola, soy Ian, Poncho y Adri. Gracias, Ian. Saludos para ti, para Alfonso y para Adriana. Un abrazo bien fuerte. Dice, ok, vuelvo a la lectura, perdón, me desenfoqué por un momento. Vuelvo a la lectura de Romanos capítulo 12, ah, versículos del 9 al 21. Dice la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, mucha gente se va a levantar contra ti y mucha gente te va a juzgar y va a hablar contra ti. Pero lo que a ti te corresponde es estar en paz. Deja la causa a Dios. Deja que Dios se encargue de aquellos que hablan de ti. Ocúpate de una cosa, ocúpate de dar el testimonio correcto para que aquellos que hablan contra ti mintiendo no tengan argumentos para que lo que digas sea verdad. Siempre habrá alguien que critique lo que tú haces. Siempre habrá alguien que hable acerca de lo que tú haces y cómo tú vives. Siempre habrá alguien, cercano o lejano. Lo que importa, hermano, hermana, es que lo que estás haciendo y como lo estás haciendo sea con estas características. Lo que acabamos de leer en Romanos 12. Con amor, sin fingimiento, sirviendo a los demás, con humildad, no con ira, no con rencor, perdonando, amando, ayudando, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Denme unos segundos otra vez.
Perdón, es que trato de liberar un poquito mi nariz para poder seguir hablando. Ya estoy terminando, ya me quiero callar. Más bien, ya me voy a callar. No es que quiero callar, pero ya es suficiente. Entonces, solo quiero dejar esto en tu corazón. La gente siempre va a hablar, siempre te va a juzgar, siempre va a hablar de ti con razones o sin razones. Aarón y María hablaron de Moisés con razones. No estaban haciendo lo correcto, no estaban haciendo lo indicado. Pero mire, Dios defiende a Moisés. Moisés no se iba a defender. Él dice la escritura, por eso dice ahí en el libro de Números, dice que él era el hombre más manso sobre la tierra. Algunos cristianos dicen, soy manso, pero no menso. Como si eso tuviera sustento. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero en ningún momento dijo, pero no se dejen, no sean mensos. Él dijo, sean mansos como yo. Y Moisés era manso y él no se iba a defender. Él no iba a defender a su esposa, que estaban hablando de ella. No iba a defenderse él, que estaban hablando de él. No iba a defender su ministerio o su posición que estaba dentro del pueblo de Israel, diciendo, es que ya me están queriendo quitar el puesto, ya me están queriendo quitar el cargo, porque ahora Moisés y María quieren ser ellos los que dirigen, los que profetizan, los que hablan de parte de Dios. Y Señor, que caiga fuego del cielo. No, hermano, Moisés no se iba a defender, por eso Dios lo defendió. Y lo que nos dice Pablo en la carta a los romanos dice, déjale la causa a Dios, deja que él sea el que ejerza su venganza sobre aquellos que hablan de ti, que te critican, que te juzgan, que hablan mintiendo. Ahora, si hablan de ti con razón, con verdades, pues revisa tu vida, qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la gente está hablando de nosotros? Independientemente de que la gente siempre va a hablar de nosotros, lo que nosotros tenemos que cuidar es que lo que digan sea mintiendo. Si lo que dicen es verdad y nosotros estamos equivocados y estamos haciendo las cosas mal y estamos cometiendo errores y estamos fallándole a Dios, hermano, tenemos que corregirnos. Solo eso, nada más. Deja que Dios se encargue de defender tu causa, de poner tu nombre en alto. A nosotros nos preocupa tanto que pisotee nuestro nombre, que pisotee nuestro honor, que pisotee nuestra dignidad, que decimos, no, yo no me voy a dejar. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Por qué me voy a dejar? Y entonces nos cuesta mucho trabajo poner la otra mejilla. Es bien difícil. Yo mismo he batallado con eso. Alguien viene, me cuenta algo que me empieza a hervir la sangre y digo, no, no, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dejar que eso pase? Y se me olvida por completo que Dios es el que está a cargo, que Él es el que me defiende, que Él es el que defiende mi causa. Mi esposa durante los últimos años me ha insistido mucho en esto y me dice ella, no me lo dice que yo que tenga esa actitud, me lo dice en ella misma. Ella me dice, esto lo tengo que dejar en las manos de Dios. Este problema en mi trabajo lo tengo que dejar en las manos de Dios. Dios es el que me defiende. Dios va a dar la cara por mí. Dios es el que arregla las cosas. Y me lo dice tantas veces que cuando me lo dice yo digo, sí, amén. Y estoy convencido de ello. El asunto es cuando me pasa a mí y yo tengo que decir lo mismo que dice ella y no lo digo. Yo digo, no, yo no me voy a dejar. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Y por qué me tengo que dejar? Y entonces trato de defender mi causa, sabiendo que es un error. Por supuesto, Dios corrige mi vida y me dice, hey, tranquilo, yo soy el que se encarga de esto, ponlo en mis manos. Y es frustrante muchas veces dejar que Dios se encargue, dejar que Dios se haga cargo de una situación, porque queremos que Dios haga su juicio inmediatamente, como aquí, como con María. Y decimos, Señor, ya, manda tu fuego. Señor, ya, dale lepra a esta gente pecadora que se levanta contra mí. ¿Sabe por qué no lo hace inmediatamente Dios como lo hizo con María? Que apenas Dios los oyó y los llamó y dijo, hey, vengan para acá. Los dos, ustedes, Aarón y María, vengan para acá. Vamos a arreglar cuentas. Ustedes están hablando mal de Moisés, están hablando de mi siervo. Y él no es como cualquier profeta. Él es a quien yo le hablo directamente y les muestro las cosas directamente. No necesito intermediarios con Moisés. Con él puedo confiarle las verdades del cielo, de la eternidad completamente. Se las puedo confiar a él porque él es un hombre manso. ¿Sabe por qué le dio lepra inmediatamente a María? En ese mismo instante que había fallado porque había un Moisés. Había un Moisés que estaba dispuesto a orar por aquellos que lo habían traicionado, aquellos que habían hablado de él. Tú quieres que haga justicia a Dios y dice, Señor, mira cómo me están tratando, mira cómo están hablando de mí, como con Moisés. Estos son María y Aarón. Señor, pon los leprosos ya.
que, que les caiga la lepra, que se les caigan los ojos de lepra, que se les caigan las orejas de lepra, que sufran por andar hablando de tu siervo, de tu ungido, de tu hijo, de tu hija. Señor, haz los que paguen. Por eso no pasa. Por eso dice Dios, déjalo en mis manos, porque Dios es más misericordioso que tú y que yo. Y entonces cuando nosotros esperamos que Dios haga justicia y no pasa la justicia, nos desesperamos. Y decimos, es que, ¿por qué voy a esperar a que Dios haga su justicia si no pasa nada? Míralos, allá andan como si nada y me hicieron sufrir y me quitaron y me lastimaron y ahí andan como si nada disfrutando de la vida, como si nada pasara, como si Dios no se hiciera cargo. No, sí Dios se hace cargo. Lo que pasa es que nosotros no somos un Moisés. Nosotros no estamos dispuestos a orar por esas personas. No estamos dispuestos a clamar a Dios y decirle, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, no les tomes en cuenta su maldad. Hablaron contra mí, pero ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para esperar que les vaya mal, o esperar que les caiga lepra, o que les pase algo, o que pierdan en su negocio, o que quiebre su negocio, o que pierdan su carro, o que les suceda? ¿Por qué? Porque por eso no pasa nada de lo que esperas que pase. Por eso no ves la mano de Dios obrando su justicia de manera inmediata. Y cuando obra su justicia a Dios a tu favor, ni cuenta te das porque estás emberrinchado, porque estás enojado, porque Dios no te ha hecho justicia. Yo lo aprendí a la mala, lo aprendí de mala manera, porque eh, hubo dos personas, dos jefes, que me hicieron mucho daño en mi trabajo. Eh, Justa o injustamente, no lo sé, eso Dios me lo dirá en su momento. Pero lo que sí sé es que me hicieron daño. Y entonces yo me enojé y empecé a orar, Señor, mírame cómo sufro, mira lo que me está pasando, mira cómo me trata esta doctora, mira cómo me trata este doctor, mira lo que me hicieron, lo que le hicieron a tu hijo, a tu siervo. Y resulta que estas dos personas en diferentes momentos y en diferentes circunstancias actuaron contra mí, en mi trabajo. Y entonces las dos personas murieron, no inmediatamente, después. Unos meses después, después de unos años después de haber estado como jefes en mi trabajo, después cambiaron a otros lugares de trabajo y los dos fallecieron, cada uno en su momento. Después, cuando me enteré de la primera que falleció, la doctora, cuando falleció, por un momento sentí cierta alegría. Tengo que ser honesto, ya me arrepentí, ya pedí perdón, pero sentí cierta alegría de que ella hubiera fallecido como falleció. Me arrepentí después, por supuesto. Le pedí perdón a Dios por haber pensado de esa manera, por haber deseado, no deseado que se muriera, pero por haber sentido alegría porque se muriera. Me sentí muy mal después. Después otro doctor también falleció en unas condiciones muy lastimosas, la verdad muy vergonzosas, dolorosas para él. Y falleció. Y también cuando falleció dije, eso le pasa por meterse con un hijo de Dios. Lo pensé, no lo dije, solo lo pensé. Inmediatamente después que lo pensé, en segundos después de que lo pensé, me dijo el Señor, por eso no puedes ver mi justicia. Por eso no puedes ver cuando yo te defiendo. Porque te alegras de lo mal que le va a tus enemigos. Y entonces entendí por qué María enfermó inmediatamente. Después de que murmura contra Moisés y viene la lepra inmediatamente, entendí por qué la justicia de Dios obró tan inmediatamente contra María. Porque había un Moisés. Había un Moisés que clamó a Dios. Dice la palabra, lo puedes leer, que él clamó a Dios. Hermano, hermana, seguramente hablarán de ti. Pero cuando hablen de ti, lee Romanos capítulo 2, este pasaje que acabamos de leer, del capítulo 12, versículos 9 al 21. Léelo. Lee cómo tiene que ser tu conducta, lee cómo tiene que ser tu comportamiento, porque yo también lo reviso, yo también digo, lo tengo que hacer con amor, sin interés, tengo que esperar el bien para los demás, no tengo que hacer mal por mal, tengo que hacer bien por mal para que mi vida sea bendecida de parte de Dios. Y ese análisis, ese pensamiento de Romanos capítulo 12 tiene que ayudarnos a esa transformación de la que hablan los primeros versículos en nuestra manera de pensar. Pero si queremos ver la justicia de Dios obrando a nuestro favor, si tú quieres ver cómo Dios obra a tu favor y te defiende, tienes que ser un Moisés.
Moisés que está dispuesto a interceder por aquel que te persigue. El Señor Jesús no lo dijo así. Ora por el que te persigue. Bendice al que te maldice. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Y sin embargo, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando nos importa el qué dirán, cambia hasta nuestra actitud. Dejamos de ser hasta cristianos por causa del qué dirán. Al menos mientras nos vean, no vayan a decir que soy muy fanático, que soy muy religioso. No, no, no. Simpatizo con la fe cristiana. ¿Sabe? Le tuve que cambiar el nombre al canal de YouTube. Porque antes decía Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Y hay algunos con lo largo que era el nombre. Se decían, no, ya está muy largo. Entonces tuve que cambiarle y ponerle, nosotros somos una comunidad evangélica. Y algunos cristianos dicen, ¿somos evangélicos? Sí, somos evangélicos, somos cristianos evangélicos, creemos en el Evangelio, seguimos a Cristo. Esa es nuestra comunidad, eso es lo que somos. Cuando tú te reúnes con nosotros en estas transmisiones y escuchas lo que nosotros enseñamos, estás escuchando el Evangelio de Cristo. Entonces somos una comunidad evangélica. Pero si a alguien le dices que es evangélico, decir, uy, esos son de los aleluyos, de los que andan con la Biblia, sí, pues van a hablar de nosotros y dirán lo que quieran, pero que lo digan mintiendo. Y si queremos ver la justicia de Dios, tendríamos que ser como Moisés. Muchas veces no vemos la justicia de Dios defendiéndonos a nuestro favor porque esperamos que les dé lepra. Y no solamente les dé lepra, que se abra la tierra y se los trague. Y no solo eso, sino que ya que se los tragó, los vuelva a escupir y que les caiga un rayo ahí cuando lo está escupiendo y que se los vuelva a tragar. Queremos lo peor para la gente. No podemos ser un Moisés, no podemos ser alguien que intercede, no podemos ser un Jesús que estaba en la cruz y le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros decimos, no, Señor, fulmínalos, que paguen caro y que sufran como yo sufrí, que les duela hasta los huesos. Entonces no podemos ver la justicia de Dios. Y esperamos que, como no la vemos, entonces queremos nuestra venganza, queremos nuestra justicia. Y nos preocupa el que dirá. Hermano, hermana, que no te preocupe el que dirá, que tu comportamiento, que tu conducta sea algo que glorifique a Dios. Vuelve a leer Romanos capítulo 12. La gente va a hablar de ti, la gente se va a burlar de ti, la gente va a murmurar acerca de ti y va a juzgar lo que tú hagas, por supuesto, pero que lo hagan mintiendo, que lo hagan mintiendo y entonces vas a saber que eres bienaventurado. Si alguien murmura de ti, que lo diga mintiendo. No saben los chismes que me he enterado que llegan a mis oídos y que me entero que, oye, ya que andan diciendo que tú esto y lo otro. Y yo digo, ay, no inventes, a ver, cuéntame más. Y luego, ¿y qué pasa? No, pues está buena la historia, pero no pasó nada de eso, no es cierto. Que hablen mintiendo, que hablen. Y que eso no determine la conducta que tú tienes respecto a Dios, sino al contrario, tú respondes con bien aquello que hacen mal. ¿Te van a juzgar? Sí. ¿Te van a criticar? Sí, por supuesto. ¿Van a murmurar de ti? Sí, claro. Y cuando lo hagan, hermano, bendícelos, ayúdalos, testifícales con poder, háblales de Dios, diles Dios te ama. No te preocupes, no me debes nada, lo que hiciste, lo que dijiste no me afecta, no es verdad, no es cierto. No, a mis hijos llegaban preocupados cuando eran pequeñitos. Papá, es que dicen que yo esto y lo otro. Y le digo, ¿y eres? No, no soy. Entonces no te preocupes, no lo eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y ellos lo fueron aprendiendo. A veces les costó mucho trabajo. A veces tuvieron que sacar los puños en algún momento, me han contado ellos. No es porque yo se los aplauda, pero en algún momento lo hicieron y se equivocaron y lo corrigieron. Y tuvieron que corregir ese comportamiento y esa actitud porque sabían que no estaba bien. No somos una familia perfecta, pero aprendemos de lo que Dios nos dice y escuchamos lo que Dios nos dice para corregirlo. Y entonces hacemos y buscamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, seguramente no verás cómo Dios hace que le caiga fuego del cielo a alguien. Seguramente no verás cómo Dios hace que le dé lepra a alguien. Estoy hablando metafóricamente, por supuesto, de todos aquellos que hablan contra ti. Seguramente no lo verás. ¿Y sabes por qué no lo verás? Porque no tenemos un corazón como el de Moisés para orar por ellos y decir, Señor, ayúdalo, perdónalo, mira, ten misericordia, que no pase nada. Y sí, seguramente habrá consecuencias. A pesar de la oración de Moisés, Dios le dijo a Moisés, mira, esto se trata de mi justicia, no de tu justicia. Yo sé que es tu hermana y que la quieres mucho. Yo sé que es tu hermana y que esperas que le vaya muy bien a tu hermana. Pero ella tiene que entender que lo que hizo no está bien. Y aquellos que se atrevan a hablar de ti van a tener las mismas consecuencias. Así es que
No la voy a castigar de por vida, solamente serán 7 días de una lepra, de una enfermedad vergonzosa y tendrá que estar fuera del campamento. 7 días. Nosotros queremos que sufran eternamente. Que pague siempre, Señor, que no le vaya bien nunca en la vida, que pague todas las cosas que me ha hecho. Dice Dios, solo 7 días. Yo soy justo, pero no soy un verdugo, no soy un ejecutor, vengador de tus enemigos. No, dice el Señor, mía es la venganza, pero también suya es la misericordia. Dios tiene la venganza en sus manos, pero también tiene la misericordia en sus manos. Y por supuesto que va a obrar contra aquellos que se levantan contra nosotros, contra aquellos que pretenden ofendernos, lastimarnos, hacernos daño. Por supuesto que Dios obrará contra ellos para pararlos, para detenerlos, para no permitir que actúen contra nosotros, pero no lo hará con una fulminación que caiga fuego del cielo. Tendrá misericordia, como lo tuvo de María, como lo tuvo de Noé, como lo tuvo de muchas personas y mucha gente alrededor del mundo, que a pesar de todo lo que están haciendo, Dios dice, tengo misericordia del que yo tengo misericordia. Así es que yo sé que hay cosas que no te gustan, que te están pasando, que la gente te critica, que la gente murmura de ti, que la gente habla de ti. Bueno, no les des armas, que lo hagan mintiendo. Y siéntete bien, bendecido, bienaventurado, bienaventurada, porque Dios está eh, obrando en tu vida para gloria de su nombre. Y tú serás la persona que interceda por esas personas que te juzgan, que te critican, que hablan a tus espaldas. Tú serás la persona que ore por ellos. Tú serás la persona que clame por misericordia para que ellos sean salvos, para que sean bendecidos, para que vengan al Señor, para que se corrijan incluso. Hay nueras que se enojan con sus suegras porque dicen, es que mi suegra me trata bien. Ora por tu suegra, ora por ella. A lo mejor no te cae bien, a lo mejor es una suegra tremenda y una suegra que siempre te anda juzgando porque, pues imagínate, te casaste con su polluelo que lo mal alimentas y lo maltratas y entonces tú dices, es que mi suegra no me quiere. Ora por tu suegra, ora por tu nuera. Si tú crees que tu nuera es una mala mujer que le tocó a tu hijo, ora por ella, bendícela, ora por tu yerno, ora por tu suegro, ora por la familia, ora por tu compañero en el trabajo todo el tiempo te está cargando la mano y que todo el tiempo te está criticando y todo el tiempo está haciendo chismes a tus espaldas. Ora por él, ora por tus vecinos que te hacen la malora, que te hacen la maldad de estorbar en tu entrada, de echarte tierra en tu jardín, de romperte una ventana. Hace ratito estaba trabajando aquí en el taller y oí como caían piedras en la lámina. Tenemos una lámina acá en el patio y caían piedras y yo me subí rápido, bien enojado al cuarto para ver por la ventana a ver quién estaba aventando piedras. Y son unos gatos que se brincan desde el segundo piso, caen a la lámina y se oye como si fueran piedras. Y eran unos gatos y dije, ya yo pensando mal de mis vecinos que andaban aventando piedras. Y si así fuera, ¿qué puedo hacer? ¿Hacerles una mala cara? Ponerles un mal gesto y decirles, ¿por qué están aventando piedras hacia mi casa? Y después, cuando el Señor me lleve a predicarles, les diré, vengo con una cara distinta. Hoy vengo a hablarle del amor de Dios y el vecino se va a acordar de mi cara y va a decir, pero si usted me estaba haciendo caras de que me iba a echar la policía porque yo le eché piedra según usted y ni es cierto. Entonces, hermano, si nosotros estamos aquí en este mundo, es para darle gloria a Dios con nuestras vidas y poder orar por aquellos que lo necesitan. La gente va a hablar de ti. No vivas con miedo por lo que van a, a decir o lo que van a hablar de ti. Sé prudente, sé muy prudente. Analiza las cosas, mide las consecuencias. La Biblia nos pone, el Señor Jesús nos pone un ejemplo de las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Seamos como esas vírgenes prudentes para acerca de nuestra conducta y nuestro comportamiento en el Señor. Así es que sean muy bendecidos. Ya me está dando lata otra vez este moco. Perdón que haya tenido que hacer esta transmisión en estas condiciones. Les agradezco su compañía y les agradezco su comprensión acerca de esta transmisión y de cómo ustedes pudieron soportar a este pastor agripado que está duro y pelece con sus mocos. Perdón. Así es que Dios les bendiga. Les bendigo a todos los que dejaron su like, sus saludos. Por aquí está Vero Huerta. Vero, Dios te bendiga. Una disculpa, Vero, porque ayer tenía que haber hecho la transmisión y hoy
fue hasta hoy que pudimos hacerla. Vero dice buenas noches, llegando del trabajo. Gracias, Vero. Dios te bendiga. Alfonso nos dice bendiciones, pastores. Gracias, Alfonso. Dios te bendiga. Adriana, hola, soy Ian, Poncho y Adri. Gracias, Ian y Adriana y a Poncho. Gracias, de verdad. Dios les bendiga. Irma Castañeda nos dice gracias, pastor. Aunque esté agripado, está haciendo su prédica de enseñanza. Gracias, pastor. Esto nos demuestra el gran amor que le tiene a Jehová y a su Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Hermana, de verdad yo que más quisiera que no fuera en estas condiciones, pero lo tenía que hacer. Y dijera el apóstol Pablo, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. No hice más que es lo que me tocaba hacer. Pero gracias por sus palabras, nos animan. Gracias a todos los que nos dejan su like. Irma Astudillo nos dice que se mejore pronto, pastor. Dios les bendiga, es lo que espero. Irma, gracias. Un abrazo hasta allá, hasta Chicago. Por aquí nos deja su like. Perdón, pero ya saben que esto tarda en cargar. Pero gracias a todos los que nos dejan sus comentarios, los que comparten el video. Gracias. Yo les puedo decir que Dios es justo. Dios no va a dejar tu causa a la deriva. Dios no va a dejar tu causa olvidándose de ella. Ni va a hacer oídos sordos a tu causa. La gente va a hablar de ti. La gente te va a juzgar, te va a criticar. Que eso no ponga temor en tu vida. Que no te preocupe cómo te ves. De verdad, es lo que menos debería de preocuparte, cómo te ves. Lo que debería de preocuparte es cómo te ve el Señor. Eso sí, ahí sí pon toda tu atención y pon todo tu corazón en eso. Ahora, que si alguien te dice, oye, te quedó chueco el botón, acomódalo, bueno, pues gracias y te lo acomodes y no pasa nada. El otro día, perdón que ponga este ejemplo, pero el otro día nada con un moco aquí, seco, aquí me soné y me quedó aquí. Y, y andaba ahí y en mi trabajo y me veían y nadie me lo decía hasta que una compañera me dice, oye, Axa, traes aquí algo. Y ya me limpié y vi lo que era. Dije, oh, Dios, qué vergüenza. Me dijo la compañera algo que me hizo pensar. Dice, pues no deberías de preocuparte. Pero qué mala onda que ya llevan varios viéndote y nadie te lo dijo. Hermano, hermana, de verdad, yo que más quisiera que no hubiera nadie que te juzgara o que te criticara. Pero eso es imposible. El mismo Señor Jesús dijo, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Cuidado que no seamos nosotros las piedras de tropiezo para nadie. Te mando un abrazo bien fuerte. Por aquí nos dice Irma, ya leímos el de Irma Astudillo, dice que se mejore, pastor, pronto, gracias. Dios le bendiga. Gracias, Irma, así sea. La pastora Ceci dice, Dios le bendiga, pastor, gracias. Pastora Ceci, te amo, amor, gracias. Y Chel dice, aquí está Sarita. ¡Ay! Hola, Sarita. Qué gusto saludarte, hija, es mi sobrina. Ella nos escucha desde Guerrero. Te envío un fuerte abrazo, Sarita, te queremos mucho y que Dios te bendiga siempre. Que te haga prosperar en tus caminos, Sarita. Un abrazo bien fuerte. Y Chel nos dice, cuídate, Dios te sane. Gracias, hermana. Eso estamos esperando que sea Dios quien obre en mi cuerpo. Ok, vamos a despedirnos ya. Dios les bendiga. Por ahí veo a Rodolfo. Gracias, Rodolfo. A Adriana, a Irma. A ¿quién más está por ahí? No lo distingo. Pero también está ah, la pastora Ceci, Alfonso, la hermana Irma Castañeda, Irma Astudillo. Y por ahí algunos que no distingo quiénes son. Les ofrezco una disculpa. Y a quienes nos ven en vivo, les bendigo. Y a quienes nos vean posteriormente, les bendigo también. Hoy les ofrezco una doble disculpa por este eh, malestar de la gripa y estar lidiando con la servilleta y el moco ahí que no me dejaba hablar. Pero les doy gracias por su paciencia, por su misericordia, por sus palabras de ánimo, por sus oraciones, por nuestra sanidad. Gracias, gracias a todos. Compartan este video, ya vi que ya lo compartieron varias veces, compártanlo, que llegue a más gente. Y si esto te sirve de algo, déjalo ahí en los comentarios, en la caja de comentarios abajo de este video. Deja en los comentarios en qué te sirvió esta enseñanza, qué aprendiste, eh, qué decisiones te lleva a tomar.
y qué esperas que Dios haga en tu vida. Nosotros estaremos orando por tus peticiones, les estaré leyendo sus comentarios y estaremos al pendiente de tus peticiones de oración. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y vamos a orar. Susi nos dice, aquí con mi familia viéndolo. Qué bueno, Susi, un abrazo para ti, para Pepe, tu esposo, para Elías, para Vane, para Natalia. Gracias a todos por escucharnos. Que la palabra de Dios abunde en sus corazones y les ayude en la transformación que estamos buscando en Cristo Jesús. Gracias, en verdad. Dejen sus comentarios, los estaré leyendo. Vamos a orar, vamos ya a la oración. Déjenme orar por ustedes. Que Dios les ayude a ser prudentes, no temerosos, no miedosos al que dirán, pero sí prudentes para que tu comportamiento y tu conducta te permita a ti ser libre del que dirán. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo tu vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje y que vean este video. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tu palabra entre hondo y profundo en sus corazones hasta sus huesos para que sus vidas sean transformadas y que podamos vivir, Señor, creyendo, orando, confiando en ti. Que seamos, Señor, mansos en nuestro corazón y que podamos tener esa mansedumbre que tú nos enseñaste que deberíamos tener. La mansedumbre que nos permite no tomar la venganza en nuestras propias manos, sino esperar completamente en ti, sabiendo que tú juzgas justamente y que también tienes misericordia para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y pedimos, Señor, que tu favor y que tu misericordia sea sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un principio de este video, empecé a hacer la transmisión y tuve que cortar porque algo estaba pasando aquí. Entonces, hay un fragmentito en el otro video, si no lo has visto, es 5 minutos, creo, ni 5 minutos, pero por ahí empezamos esa transmisión. Así es que te envío un fuerte abrazo, gracias por tu compañía, bendigo tu vida, gracias por sus oraciones, estaremos esperando que Dios obre en nuestras vidas por completo para una pronta ya recuperación de nuestro cuerpo. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Por cierto, estaremos publicando algunos avisos de la iglesia. Estaremos publicando unos avisos de actividades que vamos a tener este mes de marzo, que es ayuno y oración. Está al pendiente nada más de lo que vamos a compartir y por ahí te estarás enterando. Un abrazo. Ahora sí. Bye, bye, bye. Hasta la próxima.